Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Ámbito Cultural. Para aquellos que no nos conozcáis, Ámbito Cultural es el área del Corte Inglés que se dedica a acercar la cultura a todos los ciudadanos y para eso realizamos más de 1.900 actividades culturales anuales en nuestras 20 salas por toda España y también más recientemente a través de esta plataforma de streaming por redes sociales. Hoy tenemos un evento muy especial. Hoy celebramos la memoria de uno de esos personajes que quizá no tuvieron la suficiente relevancia en vida, pero sin embargo que va adquiriendo importancia a lo largo de los años porque ha ayudado a desentrañar alguna de las claves de los últimos momentos de uno de nuestros literatos más grandes. Les dejo con Marta Montenegro, una directora de Hoy por Hoy Madrid, periodista y una de las personas que más contribuyen a mantener la memoria y la obra de Federico García Lorca. Muchísimas gracias, Gervasio. Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos en la celebración de este centenario. Agustín Penón realizó la primera investigación seria sobre la muerte de Lorca. Durante la próxima hora y pico, vamos a profundizar en muchísimos aspectos. Yo les diré que a mí leer el libro que terminó escribiendo, porque él no terminó de publicarlo, Miedo, Olvido y Fantasía, que publicó Marta Osorio, me cambió la vida en torno a mi concepción del universo lorquiano. Así que hoy vamos a tener un montón de amigos aquí. Nos van a acompañar Luis García Montero, Blanca Portillo, Miguel Poveda. Todos han querido hoy participar en este evento para recordar que un día como hoy, de hace un siglo, nacía Agustín Penón. Y nos acompañan, aquí están con nosotros Isabel Reverte y Juan Carlos García de Polavieja, quienes han conservado y mantenido el espíritu y el legado de Agustín Penón y de Marta Osorio. Lo han hecho con pasión, con dedicación, con un entusiasmo enorme y encomiable. Y bueno, pese a lo que nos está tocando vivir, se iba a haber celebrado un congreso internacional en Granada. No ha podido ser, pero no queríamos perder la oportunidad de en un día como hoy que nos acompañasen. Isabel Reverte, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas tardes. Juan Carlos García de Polavieja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Marta, muchas gracias. Es un día emocionante. Yo estoy emocionada, pero es que llevo emocionada desde que me lo recordasteis hace unos días. Me dijisteis que hace un siglo, la semana que viene, que nació Agustín Penón. Digo, y es verdad, lo explicaba Gervasio, qué pena que haya pasado en el universo lorquiano también y para el gran público tan desconocida su figura. Marta Osorio decía en el documental que hizo hace unos años Isabel Reverte, fantástico, La maleta de Penón. Yo volví a verlo anoche otra vez y me emocionaba viéndolo. Decía Marta Osorio, cuando rodó el documental, cuando hizo el documental Isabel, era un hombre esencialmente bueno, un hombre que no obedeció más que a sus propias convicciones. Fue eso tan raro de encontrar como un hombre libre. ¿Quién fue? Explicadnos los dos, Isabel, Juan Carlos, ¿quién fue Agustín Penón? Juan Carlos. Agustín Penón fue un hombre con un ímpetu tremendo, con una generosidad tremenda, un hombre que de Barcelona, la familia emigró, cuando la guerra se fueron a Costa Rica, pero él no encajaba, él en Costa Rica, en San José de Costa Rica, donde estaba la familia, no encajaba. La familia se dedicaba, el padre y el hermano mayor, su hermano mayor, Eugenio, se dedicaban a la madera. Y él eso de la madera, el hermano... ¿No era lo suyo? No, el hermano le enseñaba, iba a la fábrica, le enseñaba las máquinas, emocionado, mira, está y tal. Y él aquello le producía horror. Entonces decide emigrar a Estados Entonces Unidos. y él empezó a ir a Estados Unidos, a Nueva York, con cierta frecuencia para estudiar, hacía cursos, hasta que llegó un momento en que se quedó allí a vivir, pidió la nacionalidad, conoció a William Layton, su gran amigo, y allí en Nueva York hicieron un programa de radio, ¿no? Un programa de radio que tuvo muchísimo éxito. Estuvieron 5 años por toda Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, emitiendo el programa, que era para una empresa americana de alimentación. Ahí consiguen hacer una pequeña fortuna y deciden, claro, déjame que sume aquí a Isabel, deciden Isabel hacer ¿qué? Agustín Penón, cuando tenía 13 años, en Barcelona, recibió un regalo de un amigo que fue el romancero gitano. Y siempre lo llevaba en la mano, siempre decía que le acompañaba en sus momentos gratos y en sus momentos ingratos. Entonces, cuando reunieron ese dinero, quisieron venir a Europa, a recorrer Europa. Sobre todo, Layton, me parece, ¿verdad?, quería ir a los países escandinavos. Y él dijo que él iba a Granada, porque él tenía una deuda impagable
con Lorca, que por eso que os he dicho, porque en los momentos más duros había estado con él, quería saber qué había sido de él y dedicarle un homenaje. Y lo que iba a ser un homenaje se convirtió en 2 años de investigación. Efectivamente, es curioso porque él lee el primer romancero gitano, él lo lee cuando tenía 16 años. Y curiosamente, cuando él tenía 16 años, murió Lorca. Probablemente la muerte le llamaría la atención y él efectivamente leyó el romancero gitano y se quedó maravillado. Y él, efectivamente, como estábamos diciendo, cuando pudo tomarse unas vacaciones largas, que él no pensaba quedarse tanto tiempo en España, se vino a España. Vamos a ver algunas fotos de William Layton. Yo en la radio a veces lo que hago es saltarme un poco el protocolo del guión, y es que me lo habéis dejado a tiro para saludar, porque claro, ¿de qué forma se enamora Agustín Penón con 16 años en la ciudad en la que vivía, en Barcelona, de Federico? Se enamora gracias al romancero gitano. Blanca Portillo, que es una lorquiana apasionada desde hace muchos años. De hecho, yo presenté un año un homenaje en Vindar a Federico hace más de 10 años. Llamé a Blanca Portillo y le dije, ¿podrías venir para ser la que lea? No lo dudo un momento. Bueno, pues cuando le escribí de vuestra parte el otro día, le dije, quiero que participes. Me dijo, ¿qué hay que leer? Digo, el romancero gitano. Me voy a saltar el guión. Espero que al equipo de realización no le importe. Así que lo primero que vamos a hacer por recordar es intentar sentir lo que sintió Agustín Penón con 16 años cuando en Barcelona lee el romancero gitano. Y este es el regalo que para este centenario nos ha hecho Blanca Portillo. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Voces antiguas que cercan voz de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordisco de jabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí. Pero eran 4 puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales sueñan verónicas de alelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de dura crin, moreno de verde luna, voz de clavel varonil, ¿quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis 4 primos Heredias, hijos de Benamejil. Lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil y este cutis amasado con aceituna y jazmín. Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz. Acuérdate de la Virgen, porque te vas a morir. Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil. Ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz. 3 golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otros, de rubor cansado, encendieron un candil. Y cuando los 4 primos llegan a Benamejil, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir. Yo siempre cuando... Es que Portillo me destroza, siempre se lo digo. Y he pensado tantas veces, si Federico hubiese vivido y hubiese conocido a Blanca Portillo, sin hacer de menos otras grandes actrices que son fabulosas, pero desde luego creo que sería una de las 3 actrices de Federico.
sin duda. Así que muchísimas gracias a Blanca Portillo por haber participado en un día como este, un siglo después, en el centenario del nacimiento de Agustín Penón. ¿Cómo nace la asociación? Bueno, ¿cómo os habéis quedado? Yo os veía la cara y me encantaba, y a la gente que nos acompaña y entre el público, ¿cómo os habéis quedado, Isabel, Juan Carlos? Impresionada. Impresionante, impresionante. Sí. Bueno, la asociación se debe todo mucho a Juan Carlos, muchísimo, porque es una persona perseverante que cuando quiere algo, bueno, mata por ello. Tienes que contar por qué, porque la idea fue de él. Yo hice el documental, intenté escribir un libro, él se puso en contacto conmigo, pero quien realmente... El germen es Juan Bueno, Carlos. Es Juan Carlos. A ver, en agosto del 2016 leí el obituario de Marta Osorio, que lo escribía una tal Isabel Martínez Reverte. Yo había oído hablar de Miedo, Olvido y Fantasía. Un hermano Fernando me había hablado del libro, pero yo entonces era muy reticente con los libros de la muerte de Lorca. Me molestaban un poquitín, Y evidentemente cuando yo leí el obituario de Isabel sobre Marta dije, Juan Carlos, te has equivocado. Y efectivamente leí el libro y el libro pues me cambió la vida, como tú dices, no es una frase, es verdad. Me cambió la vida y a partir de ahí decidí dedicar el tiempo que hiciera falta para que este hombre, esta figura, fuera más conocida. Me puse en contacto con Isabel, Laura García Lorca me facilitó su correo, quedamos un día y le dije, mira, tenemos que hacer algo. Y así ha surgido y hemos creado la Asociación de Amigos de Agustín Penón y Marta Osorio. Tenemos una página web y teníamos todo previsto para que hoy estuviéramos en Granada organizando un congreso en el que incluso el presidente del Gobierno había aceptado formar parte de un comité de honor y teníamos un plantel de personas de muy alto nivel como conferenciante que iba a ser una maravilla, pero no, lo haremos el año que viene. Sí, se hará en otro momento seguro. Y estamos diciendo Marta Osorio. Claro, Marta Osorio, cuando fallece el obituario, lo escribe Isabel Martínez Reverte. Tú siempre me has dicho, porque ahí hay dos mujeres clave y siempre me dice Isabel, tú estás muy fascinada con la figura de Emilia Llanos, de la que hablaremos después, fue la gran amiga de Federico García Lorca. A mí me fascina Marta Osorio. ¿Qué le pasa a Marta Osorio? Déjame que sitúe un momento la acción de forma rápida, porque Penón se pasa prácticamente 2 años investigando en Granada, en la Granada de 1955. Se empieza a sentir acosado por el régimen de Franco porque había llegado a España a investigar con su pasaporte, con su nacionalidad estadounidense y le dejaron relativamente en paz. Y después de borrachera se dejó esa fortuna, esa pequeña fortuna que había hecho con William Layton, con el serial radiofónico, y pagar borracheras a los Rosales y a todo el entorno para intentar sacarles información, termina asustado y casi arruinado yéndose en un barco de Cádiz de vuelta a Nueva York. No termina de ver publicada su obra, se la manda antes de morir a William Layton, que ya estaba en Barcelona. William Layton se la da a Gibson durante una serie de años, se publica un libro que tampoco tiene demasiado éxito, William Layton se la reclama a Gibson y se la da a Marta Osorio. ¿Y ahí qué pasa? Cuando esta mujer, Marta Osorio, que había conocido a William Layton y a Agustín Penón cuando están en Barcelona, ¿qué hace Marta Osorio? Marta Osorio tiene 30 y pocos años, en el año 55, 56, 30 y pocos, y es actriz universitaria, del teatro universitario. Está ensayando la Celestina cuando conoce a Agustín Penón y a William Layton, que es un dramaturgo y que le interesa el teatro, y ahí están una serie de aficionados y una serie de, coge el micrófono, de dramaturgos que están intentando sacar adelante un tipo de teatro más moderno. También ha estado allí el dramaturgo Thornton Wilder, que es amigo de ellos, Wilder, perdón. Marta está ensayando la Celestina cuando llega la Diputación y el Arzobispado y prohíben que se estrene la obra de la Celestina. Marta es la protagonista y la amenazan con excomulgarla si sigue ensayando la Celestina. Eso para Marta le destroza la vida porque era una mujer muy frágil, muy vulnerable, sentimental, emocionalmente. Entonces ya se plantea volver a Madrid. Venir a Madrid con William Layton a intentar ser actriz aquí en Madrid. Pero le pasa por encima la vocación literaria. Empieza a escribir cuentos de niños, va ganando premios, cuentos para adultos, que ya hablaremos de ellos si viene al caso.
Y entonces, pues se hace muy amiga de los dos, de William Layton y de Penón, sobre todo de Agustín Penón. Cuando muere Penón, le da a Layton la maleta. ¿Quién puede tenerla mejor cuando se va a morir? Porque sabes que William Layton se suicidó. Y entonces dejó en herencia esa maleta a Marta. Marta deja todo, vuelve a Granada y está 10 años investigando esa maleta que tiene cientos de documentos, cientos de entrevistas, unas en inglés, para que la Policía Secreta de España de los años 55... Es que esto es alucinante. Cuando él empieza a tener miedo y empieza a recabar toda esa información, la documentación, lo que hacía Agustín Penón es escribir una parte de la maleta de Penón, que os recomiendo el documental de Isabel, una parte en inglés y una parte en castellano, que yo también digo que ingenuo, algún policía secreto de Franco sabría inglés, ¿no? Pero bueno. Total, que en 2001 se publica el libro en Comares. Si quieres, puedes enseñar la portada. Sí, ese. Sí, el miedo, olvido el fantasma. Bueno, esta es la segunda edición. Esta es una segunda edición. Yo siempre he pensado que cuando vas a Granada a hacer algo de Lorca, pasa algo. Siempre te pasa algo nuevo, descubres algo nuevo, ahí está el misterio, o nuestra imaginación, o nuestra fantasía de los lorquianos, yo no sé. Pero yo tenía la costumbre, yo trabajé en Informe Semanal durante 15 años. Federico decía una frase, yo déjame que te vaya haciendo así apuntes, porque se me olvidan. Solo el misterio nos salva. Y yo creo que al final, en torno a él, siempre hay... Salva el misterio. Esto, sí. Efectivamente. Yo cada vez que iba, yo trabajé en Informe Semanal, hice algunos reportajes en Granada sobre García Lorca, sobre la guerra civil, sobre los desaparecidos en la guerra, y siempre llamaba a un personaje importantísimo en toda la historia lorquiana, que era el que fue director de la Casa Museo, el primer director de la Casa Museo de Fuente Vaqueros, Juan de Loxa. Yo lo primero que hacía era llamarle y preguntarle, ¿me das la entrevista? Siempre me decía no, pero vete a tal sitio. Y ese día me dijo, en el año 2006, que yo iba a hacer un reportaje sobre el aniversario de la Guerra Civil y del golpe, el aniversario del golpe, y me dijo, vete a la Casa de los Tiros, que hay una exposición sobre la maleta de un tal Penón. Allí fui, me encontré la maleta, esos documentos puestos como en una exposición, y nada, ya me quedé que tenía que saber quién estaba ahí. Entonces me dijo, y además cómprate el libro Miedo, olvido y fantasía. Yo me lo compré, todo el rodaje, en todas las fotos que salgo, estoy con el libro, porque no se podía dejar, que es lo que te había pasado a ti y lo que te pasó a ti, no se podía dejar. Entonces dije, hay que hacer un documental de 1 hora, no un reportaje de Informe Semanal de 12 minutos. Y Marta me dijo que no, que le venía fatal, que le daban mal de la vista. Así estuve 2 años detrás de ella hasta que conseguimos hacer el documental en 2009. Marta estaba ciega. Entonces yo quiero que valoréis ese libro de 800 páginas, sacar toda esa información y sistematizarla y ordenarla. Sí. Y después hacer un thriller, porque es un thriller. Es un thriller. Yo hoy en la entrevista en la radio te decía, esto lo coge Netflix y se sale. Ya quisieran un guionista así. Tiene suspense, tiene intensidad emocional. O sea, cuando Penón tiene miedo, el libro tiene miedo. Tú tienes miedo. Cuando dice, mira que nos acechan todavía, que es un verso de los sonetos del amor oscuro, ¿no? Entonces, todo se convierte en algo misterioso en ese libro que intentamos pasarlo en el documental. Porque en realidad lo que es ahí, esa maleta, es lo que dijo Christopher Morvet, el hispanista, es una tertulia de fantasmas. O sea, ahí están gente que ya ha muerto, que se habla una con otra, entrevistas, y eso está reflejado en el libro. ¿No estás de acuerdo? Totalmente. Vamos a escuchar enseguida a Luis García Montero. Me vais a dejar que cuente una cosa, es que tú cuando lo has dicho digo, ¿cómo no voy a contarlo? Es cómo me llega a mí este libro, que yo siempre digo que es un libro que me cambia la vida. Y me llega de una forma mágica y extraña. Y de hecho en el propio libro, Agustín Penón y Emilia Llanos cuentan cómo también tienen la sensación de sentirse llevados por algo, ¿no? Tú siempre dices, cuando voy a Granada pasa algo. Yo empecé hace 3 años una tesis doctoral sobre Federico y me reunía mucho con Gibson, iba cerca de donde vive, quedábamos en un bar y conozco a Gibson desde hace más de 20 años. Nunca me había traído un poema. Y yo este libro lo tenía en casa, pero tengo tantos libros, o sea, no lo había leído, pero tenía Miedo, olvido y fantasía, que me lo regaló el director de la emisora de la cadena SER en Granada, uno de los años que fui a presentar un homenaje a Biznar. Pero tenía ahí como tantos y estaba ahí en la estantería con otros muchos. Quedo con Gibson y me trae un poema.
y así como habla Ian, dice, te he traído un poema, no sé por qué, pero te he traído este poema. Entonces, me encuentro con un poema que se llama Alba. Digo, pero ¿y a quién se lo dedica? Digo, este poema dice, es que te lo doy impreso, pero no sé, y me pone abril de 1918. Entonces, lo empiezo a leer el poema. Digo, ¿se ha musicado este poema alguna vez? Me dice, no. Y en aquel momento estaba haciendo Miguel Poveda, que nos va a acompañar también enseguida, en Enlorquecido, su trabajo. Digo, ¿cuántos poemas puede tener Federico? Digo, es que le acaba de poner música a Miguel Poveda. No había leído el disco, pero Miguel me lo había mandado unos días antes todo el disco a ver qué me parecía. Y en mitad del ruido del bar, que siempre hemos quedado en Portonovo, creo que está ahí enfrente del Centro Dramático Nacional, digo, mira, Ian, escucha, este es el que lo canta Poveda. Dice, sí, es Alba. Dice, qué bonito, digo. Entonces, a partir de ahí digo, ¿a quién está dedicado Alba? ¿Qué es Alba? Y le digo a Ian, ¿está fechado? ¿Está bien fechado? Dice, no lo tengo muy claro, ponía abril del 18. Entonces me siento un día en la cama, tengo la estantería con todos los libros juntos de Federico delante, y digo, ¿por cuál empiezo? Y veo uno gordísimo, pero es que claro, había otros muchos ahí, y digo, este. Cojo Miedo, Olvido y Fantasía, no me preguntéis por qué. Abro por una página, y además casi 800 páginas. Y es un capítulo, uno de los primeros que dedica a Emilia Llanos. Entonces empecé a hablar de una mujer que digo, ¿quién será esta mujer? Emilia Llanos. Yo voy lorquiana desde hace muchos años, pero no conocía a esta mujer. Entonces digo, pero si es de abril del 18, empecé a buscar cuando conoce a Emilia y recuerdo que me había dicho Gibson, no sé si está bien fechado, me voy a Galaxia Gutenberg, que tenía toda la colección, y veo que no es abril del 18, es abril del 19 cuando salva. Luego lo va a explicar también Miguel Poveda. Y a partir de ahí digo, alguien me dice que lea este libro y que sepa quién es Agustín Penón, que sepa quién es Emilia Llanos y, por supuesto, quién es Marta Osorio. Y también vamos a saludar a Lola Manjón enseguida, que es la biógrafa de Emilia Llanos. No sé, yo abrí de repente, me trajeron un poema, me trajeron una canción, abrí un libro por una página y le pregunté a Lola Manjón, la biógrafa de Emilia Llanos, ¿pudo estar Federico enamorado de ella en aquella fecha en la que estaba todavía, bueno, pues con una sexualidad un poco tal vez dubitativa? Y me dijo, pues probablemente. Entonces al final cada uno se ha quedado fascinado, tú con Penón, tú con Marta Osorio, yo con Emilia. Vamos a escuchar, que quiere también participar, quería participar también en esto, Luis García Montero, que es otro enlorquecido y quería hoy recordar en este siglo del nacimiento de Penón la figura de Penón. Agustín Penón es un nombre que está en el recuerdo de todos los granadinos y de todos los interesados por Federico García Lorca, por su vida y por su muerte. Digo que está en la memoria de todos los granadinos porque en sus notas, cuando viajó a España, la ciudad de la posguerra está muy presente. Agustín Penón es un catalán de familia que emigró en los años 40 a los Estados Unidos, tuvo la nacionalidad norteamericana y llega a Granada ya con pasaporte norteamericano a investigar. Con libertad conecta con algunos amigos de Federico García Lorca, como Miguel Cerón, como Emilia Llanos, con escritores jóvenes de entonces, como José Martín Recuerda, y también con gente relacionada con la muerte, con el asesinato de Federico García Lorca, con la familia Rosales, con Ruiz Alonso, la verdad es que uno puede respirar en sus recuerdos y en sus páginas el ambiente de la ciudad. Yo empecé a leer a Federico García Lorca a final de los años 60, me fascinó su poesía, pero poco después, cuando fui consciente de su historia, me di cuenta de que caminaba por una ciudad llena de silencios. De esos silencios nos fueron sacando las investigaciones de Penón, que después, a través de su famosa maleta, llegaron de la mano de Leighton a Gibson, y entre todos los investigadores nos han ido explicando, clarificando las razones y las anécdotas y la trama de aquel asesinato realmente triste y cruel que ha marcado la historia de nuestra ciudad y de nuestra literatura. Un recuerdo a todos los que en su memoria siguen conservando
el nombre de Agustín Penón. Qué bonito. Jo, qué bien. Muchísimas gracias a Luis García Montero por haberse sumado hoy a este centenario. Habéis hecho una selección de fotografías, porque claro, de momento no hemos visto a Agustín Penón. Año 1955, ni 19 años después del asesinato de Federico en Biznar. Y hay que recordar cómo era Agustín Penón. ¿Qué fotos habéis traído, Juan Carlos, Isabel? Pues hemos recogido un poquito lo más significativo. No hay muchas fotos de Penón, porque Penón era quien las hacía. Él tenía, en aquel tiempo, él tenía su cámara de fotos. Mira qué guapo ahí. Sí. Mira, con esta foto sí me gustaría, Marta, si puedes leer una cosita. Ah, venga, vale. Mira. Yo lo que de verdad les recomiendo a quienes aquí nos acompañan, a los que nos están siguiendo en streaming a través de Ámbito de Cultural del Corte Inglés, es que se compren este libro, Miedo, Olvido y Fantasía. Bueno, a nosotros nos cambió la vida. A ver, voy a leer este fragmento. Eso es en la Huerta de San Vicente, en la terraza. Esa es la Huerta de San Vicente, que habían ido varias veces. Ahí está con Emilia Llanos. Probablemente sea quien le hizo la foto. Probablemente, Emilia Llanos. Dice aquí Agustín Penón. Esta tarde he vuelto con Emilia a visitar la Huerta de San Vicente para hacer unas fotografías. Entramos en la casa y nos acercamos al piano donde Federico tocó muchas veces para ella. Después subimos a su habitación. Allí está todavía el escritorio donde Federico se sentó tantas veces para escribir sus poemas, junto a un balcón volcado sobre una vista impresionante, partida en dos por un viejo ciprés que crece en el jardín y con Sierra Nevada al fondo. La huella de Federico sigue aquí y es casi palpable, como si luchara para materializarse, por hacerse forma y sonido. Casi puedo escuchar sus palabras. El niño come naranjas. Desde mi balcón lo veo. El segador siega el trigo. Desde mi balcón lo siento. Esto es de canciones que escribió entre 1921 y 1924. Bueno, pues esto es lo que escribió Agustín Penón el día que estuvo en la Huerta de San Vicente. Isabel, seguid contándonos. Yo creo que en esa foto se ve algo de lo que describe Marta Osorio, que es un hombre bueno. Aparte de muy atractivo, sí, tiene una mirada muy limpia, ¿no? Ahora lo vamos a ver más cerca, yo creo. Vamos a seguir viendo fotos. Ahí está en Biznar. Sí, ahí está en Biznar, investigando sobre un terreno, porque claro, a él le iban diciendo, él consiguió hablar con mucha gente, había muchísimo miedo en Granada, en Biznar, muchísimo miedo, no se podía hablar de Lorca y muchísimo menos averiguar, investigar o intentar saber dónde podía estar enterrado. Y todo esto se hacía con muchísimo cuidado y la gente, claro, con mucho miedo. Bueno, pues uno de los lugares que le dijeron, él lo está analizando y no fue uno de los lugares que bueno, aún seguimos sin saber cuál es, ¿no? Pero bueno, este no era. Luego tuvieron otros con mucha más fuerza que este. Isabel. Sí, en cualquier caso, en Biznar, en esas fotos de los años 55-56, no sé cuándo sería. 55. Si se fija uno bien, en esas fotografías se ven fosas. Ahí hay enterrados cientos de personas. No es exactamente donde estaba Lorca, todavía no sabemos dónde está Lorca, pero desde luego no es el lugar donde él situó el cadáver de Lorca. Vamos con otra foto a ver qué más. ¿Qué momento es? Eso es con William Layton, ¿no? En Madrid. Ahí está con su gran amigo William Layton en la calle Lombía. Están escribiendo porque ellos se dedicaban a escribir. Y bueno, es una foto muy bonita, muy conocida. Qué guapos eran los dos, ¿eh? Sí. ¿Esta mujer? Esta es una foto de... Bueno, todas estas fotos pertenecen al archivo de Agustín Penón, que están en la maleta de Penón. Hay muchas más. Esta es Emilia Llanos, que fueron bastantes veces a Biznar a seguir investigando a ver si encontraban el lugar donde pudiera estar. Aquí, dejadme que cuente una cosa, porque Emilia Llanos, a Agustín Penón le costó muchísimo acceder a ella. Bueno, fue así. La gran amiga de Lorca, fue el único biógrafo al que accedió a conocer. Lo habían intentado antes, lo siguieron intentando después, solo accedió a conocer a Penón. A partir de ahí se desarrolló, y lo va a contar enseguida Lola Manjón, una amistad para el resto de su vida. A mí me hacía gracia porque le puso tantas trabas Emilia Llanos a Agustín Penón como te puso Marta Osorio a ti, Isabel, para el documental. 2 años. Venga, otra foto más. Eso es en Monclín. Ahora lo contará Miguel Ángel, Juan Carlos. Ahí está Marta, a la izquierda de
de William Layton. Ahí es a donde sube la romería del Cristo de los Paños, que le llaman el Cerro del Cornudo, porque el Cerro del Cabrón o del Cornudo, no recuerdo ahora, que es donde sitúa Lorca Yerma, la romería que hacen, donde ella concibe un hijo. Sí. Y entonces van allí porque se lo ha contado Emilia Llanos, porque han leído a Yerma y la foto es allí. Y el que sale en la foto y en la sombra haciéndola es Agustín Penón. Exactamente, claro. pero hay Sí, alguien pero más. es muy curiosa la foto porque están ahí. Ellos eran unas personas muy extrañas en la Granada de los años 55. Eran personas como vestían. Bueno, ahí van con un coche, con el escarabajo famoso, que ya la gente se volvía loco, ¿no? Estos extranjeros con el coche. Y ahí está, de izquierda a derecha, está Marta Osorio, Tan chiquitita, William tan Layton, pequeña. Sí. Emilia Llanos y Lina Giano. Y Lina es poco conocida, pero claro, ¿por qué estaba ahí? Pues porque era una mujer que no era normal en aquella época. ¿Pero quién era? Ella era médico y era escritora y escribía y era, claro, pertenecía a este tipo de... Venga, vamos a seguir viendo más fotos. ¿Veis la cara de Penón? Sí, me encanta. Bueno y libre. Esa es un montaje que hicimos cuando hicimos el documental. Hay que decir que lo produjo Sagrera, una productora de Ramón Colón, y lo emitió el 9 de abril de 2009 Documentos TV. Por supuesto, no lo hice yo sola. Fue un equipo de televisión, que estaban Manolo Guerra, Victoria Martínez y Manolo Zúñiga. Por primera vez accedimos al Palomar de Marta Osorio y nos dejó hacer este montaje y otros muchos más. Y ahí está la máquina de escribir, si veis las letras, en inglés. No sé si aparece ahí en inglés, sí, me parece que sí, ¿no? Sí, Está sí. una de las cosas de la investigación que él escribió en inglés. Venga, vamos a ver otra foto. Esa es la maleta. La maleta de Penón. Las manos de Marta, con miedo, olvido y fantasía. Sí. Esa es la primera edición de Miedo, Olvido y Fantasía. Yo les invito a que vean el documental de la maleta de Penón de Isabel Reverte y a que lean, desde luego, Miedo, Olvido y Fantasía. Vamos con otra foto. Es que quiero que saludemos ya a Lola Manjón, que nos está esperando, y a Enrique quiero Bonet. que veáis que es lo frágil que es. Sí. Es ciega. ¿Cómo pudo hacer ese trabajo, Marta Osorio? No lo sé. ¿Cómo lo pudo hacer? Tenía un lazarillo, una mujer que le ayudaba, que se llama Virginia, pero yo es que pudiera traducir el del inglés, ordenarlo. Claro, así tardó lo que tardó, pero mira qué mujer tan frágil y qué fuerte era y qué energía. Esto además también se la ve, cuando habla en el documental, se le nota esa... Lo coqueta que era. Bueno, aquí tenía 80 años, ¿eh? O sea, 80 y seguía escribiendo. Porque después de este libro de Miedo, Olvido y Fantasía, escribió el de Emilia Llanos. Bueno, escribió las cartas de Emilia Llanos. Las cartas, sí, porque hay que explicar que cuando Agustín se va, después de año y medio de investigación, asustado, y coge un barco desde Cádiz y ahí se va a Nueva York, se continúa carteando prácticamente hasta el final de su vida con Emilia Llanos y publica posteriormente Marta Osorio El enigma de una muerte, que es donde son unas cartas fantásticas. Maravilloso. El libro también. Se arrojan también muchos datos. A raíz del documental se animó a escribir ese libro, a publicar las cartas. No se lo había contado a nadie, ni a mí tampoco, ¿eh? Nadie sabía que tenía esa correspondencia con Agustín Penón. ¿Y esto estamos hablando de qué año? Estamos hablando de 2009. Es que no hace tanto, es que hace 10 años, fíjate. Y en esa maleta estaba esa correspondencia. Vamos a ver otra foto. Bueno, esa es conmigo, o sea que no hace falta que la veáis. Si tiene prisa Lola Manjón, porque me está enseñando impresiones y paisajes. Oye, esto tengo muchas ganas de ir. Esto es la tumba de Agustín Penón en Costa Rica, en San José de Costa Rica. Esta foto me la trajo un día, me la enseñó Juan Carlos. Si podemos volver un momentito a la foto anterior. Sí. Porque es curioso, porque Marta le está enseñando a Isabel un libro que es la primera edición, evidentemente, de Impresiones y Paisajes, que es el libro que dedicó Lorca a Emilia Llanos. Ah, sí. Sí, ese es el Y libro ella se lo dio a Penón. que ahora está en la Casa de los Tiros de Granada. Ella se lo regala a Penón. Es verdad que es el libro que se pierde en el libro, que eso es tremendo. Vale. Y ese libro hoy se puede ver, porque hoy la maleta de Penón, quien quiera verla, ¿dónde está? En una notaría. Ah, vale, porque hay un conflicto familiar, ¿no? No, porque la familia realmente no sabe qué hacer con ella. Esa otra iniciativa que está nuestro querido y pertinaz Juan Carlos García de Polavieja, que se convierte en un bien de interés cultural, porque está en una... la familia no pertenece al mundo literario. Claro. Es una familia fantástica, pero han heredado esta maleta y todavía no han decidido qué quieren hacer con ella.
¿sabes? Claro. Y entonces es que es una lástima porque es que, como dice Gibson, dice, es que tenéis que ver la maleta e investigar lo que significa toda esa documentación. Que tiene un valor para los investigadores. Pero si eso debería estar expuesto y que la gente... Es uno de los objetivos de nuestra asociación. Sí. Es que esa maleta está a disposición de investigadores y estudiosos de sin duda. Estamos en ello, no es fácil, pero... O sea, ahí estás viendo esa primera edición firmada por Federico Sí. para Emilia Llanos, que Emilia Llanos le regala a Agustín Penón y que ahora está... Estaba en Vamos la a seguir maleta viendo. y Marta la cedió a la Casa de los Tiros. Qué maravilla. Vamos a seguir viendo fotos. Si vas a esta tumba, tienes que llevar una rama de olivo de Biznar. Oh, ¿tú has hecho eso? No pude, porque no nos dio el presupuesto para el documental, pero iba a ir, es que todo, claro, la pandemia la cambia todo. Claro. Iba a ir Juan Carlos, Sí. iba a ir Lola, y tenía que llevar la rama de olivo de Biznar, porque es que había que dársela, Sí. ¿o no? Sí, sí. Así Bueno, que si fue... vas, Iremos juntos. Quien vaya a teníamos Costa previsto- Rica, que vaya a la tumba y le lleve unas ramas de... Teníamos bonito. casi los billetes para ir a Costa Rica Sí. 3 días antes de la pandemia. Esta pandemia. Bueno, lo que hace es retrasarlo todo un poco, pero ¿esto qué es? Esta es la esquela de Agustín Penón que puso la familia. Y bueno, aparte del documento, es cuando vi ahí, a raíz de esta esquela, intenté localizar a sus sobrinos, que son los que ponen la esquela, y tuvimos la gran suerte, porque lo habían intentado antes, pero no lo habían conseguido. Tuve la gran suerte de poder contactar con Margarita Penón Góngora, una sobrina de Agustín. Y a partir de ahí, pues bueno, hemos podido conseguir alguna documentación que incluso ni ellos mismos conocían. Nadie sabía el día que había nacido Agustín. El certificado de defunción nadie lo tenía, no se sabía. Y gracias a nosotros ahora ya lo tenemos. Bueno, todo esto, estamos preparando la biografía con tiempo, estamos preparando la biografía de En Comares también, por Agustín. cierto. En Comares. Con Comares. Qué de alegrías nos da Comares, ¿eh? Sí, Comares es Agustín Penón y Marta Osorio y Emilia Llanos, es Comares. Sí. Genial, vamos a seguir viendo cosas. ¿Cuántas fotografías? Porque quiero que saludemos a Enrique Bonet, Bueno, que nos está esperando desde quedan Granada. ya creo que quedan pocas. Bueno, esta es la firma? firma. Esa última que hemos Esta es la firma que la hemos sacado, una amiga de la familia, de Sara. Esta la hemos sacado de un documento también que hemos conseguido, que es el documento que presenta Agustín a las autoridades norteamericanas para nacionalizarse estadounidense. Qué bueno. Y ahí hemos sacado esta firma. Qué bueno. Pues vamos a saludar, yo creo que les tenemos ya, si os parece, a Enrique Bonet. Enrique, ¿qué tal? Hola. Y a Lola Manjón, ¡ay, qué ilusión! Qué bien. Hola. Hola, ¿Cómo Marta. estáis, chicos? Muy bien. Bueno, vamos a empezar, aunque saludo primero a Enrique Bonet, que ahora os digo, la última vez que yo estuve en Granada fue de la mano de Enrique Bonet. Hizo un cómic, ha hecho un cómic fantástico a raíz de Miedo, Olvido y Fantasía, que les recomiendo, La araña del olvido, maravilloso. Para mí fue una ilusión enorme poder conocer a Enrique, compartir un fin de semana con él en Granada. La araña del olvido, este es el libro. Y además, a mí me lo regaló también, antes de conocerle, Emilio Silva, el presidente de la Asociación de la Memoria Histórica, que un día quedamos a tomar algo, me trajo este libro, digo, tengo que conocer al autor. Entonces tuve la suerte de estar con Enrique Bonet, de compartir allí un fin de semana con él, y estuvimos en la casa en la que vivió Emilia Llanos. Y Lola Manjón, la de veces que hemos podido hablar con el tema de Emilia. Vamos a ir por partes, ¿vale, chicos? Primero, voy a seguir un poco de guión también, porque si no me voy a volver loca locos a los técnicos, a los pobres. Primero, Lola, la importancia del papel de Emilia Llanos en todo esto, porque Emilia accede a colaborar con Penón. Es que yo quiero insistir mucho en esto, 1955 en Granada. Había mucho miedo. Era la primera vez que alguien de una forma tan intensa iba a investigar y a preguntar. Le costó mucho acceder a Emilia. Y ya cuando por fin consigue acceder a Emilia, a partir de ahí, ¿qué pasa, Lola? Bueno, primero de todo, gracias a Marta y a Juan Carlos y a Isabel por todo lo que estáis haciendo por Penón y por Marta Osorio y de camino por Emilia Llanos. Yo creo Ahí está el libro de que Emilia. la investigación de El libro Penón, de Emilia. Sí. esa enorme investigación, no se puede entender del todo sin la ayuda de Emilia Llanos.
Bueno, Emilia Llanos tardó mucho en reconocer que debía recibir en su casa a Agustín Perón. Cuando lo recibió finalmente, tardó meses, porque ella había prometido no hablar con nadie nunca de la muerte de Federico. Bueno, pues cuando recibió, enseguida se estableció entre Agustín y Marta, Y Emilia. y Emilia, perdón, que lío, una corriente enorme de simpatía. El mismo Agustín recoge en sus notas, estas notas que luego transcribió de manera maravillosa Marta Osorio, recogió que Emilia Llanos el primer día le había caído muy bien y que ella lo miraba de una manera muy especial. Y a partir de ahí, eso fue creo que en junio de 1955, empezaron a colaborar, sobre todo en la búsqueda del sitio donde estaba enterrado Federico y en las causas de la muerte, del fusilamiento de Federico. De hecho, Lola, hubo un proyecto, y eso lo cuenta Marta Osorio en las cartas cuando Agustín y Emilia se cartearon, posteriormente cuando él se va a Nueva York, hay un proyecto entre ambos para comprar los terrenos donde supuestamente estaban, pero finalmente lo desechan. Sí, claro. Llega un momento que a través de Emilio Moreno, que era muy amigo de Emilia Llanos, y a través también de Manuel Castilla o Manuel Comunista, deciden que el cuerpo de Lorca está enterrado en un sitio determinado. Y en algún momento intentan comprar entre Agustín y entre Emilia Llanos, y van a comprar ese terreno. Pero Emilia Llanos, que estaba muy bien relacionada con toda la élite cultural de la posguerra, descubre que el que estaba allí, literalmente, no está. Es decir, que según la versión de un alto cargo franquista, que no debía ser Antonio Gallego Burín, porque a Gallego Burín le pone otras cosas diferentes, la familia de Lorca en algún momento había sacado el cuerpo y estaba en Madrid con ellos. Sí, eso lo dice textualmente en el libro y en las cartas. Eso lo dice textualmente Emilia Llanos en una carta a Agustín Penón, ya cuando Agustín estaba en Nueva York. Y ahí pierden un poquito ya. Sí. Perdón, Lola. Sí, dime. Sí, luego es que nos hemos traído todos los libros, porque una vez que uno entra en el mundo de Agustín Penón, empieza con Miedo, Olvido y Fantasía, los siguientes son El enigma de una muerte de Marta Osorio, a partir de ahí ya llegas a Emilia Llanos con la biografía de Lola Manjón. Hay una cosa que me encantaba de Federico en la primera dedicatoria que le hace cuando se conocen en el verano de 1918. Dice, además, a mí me encanta aprender vocabulario nuevo. Yo confieso que no sabía lo que era tanagra y le pone divina tanagra del siglo XX, que luego... Y me pareció tan bonito, y todo esto está recogido en la biografía porque empiezas Miedo, Olvido y Fantasía, continúas, por eso digo que esto es como un serial de Netflix, continúas con El enigma de una muerte de Marta Osorio, a medias, a mitad de camino ya ves el documental de La maleta de Perón de Isabel Reverte, luego sigues con Emilia Llanos, la biografía de Lola Manjón. Vamos a saludar enseguida también a Miguel Poveda, porque él también le pedimos que participase y nos dijo que sí, con ese poema Alba, que te acuerdas que yo te llamé un día, Lola, y te dije, ¿tú crees que Alba, que Federico lo escribió y ellos se conocieron en el verano de 1918, Alba él lo escribe en abril de 1919, y ahora escucharán Alba, puede estar dedicado a Emilia? ¿Qué había entre Emilia y Federico? Yo creo, bueno, eso sabemos seguro que Emilia se enamoró de Federico en cuanto lo vio, que fue en agosto de 1918. Y que sabemos también, porque ella se lo confesó, que estuvo enamorada de él hasta la muerte y más allá. Otra cosa es lo que sintió Federico por ella. Pero sí que tenemos testimonio de que desde 1918 hasta 1920 y algo,
yo creo como mínimo hasta el 22, en la época del Campeonato, salían juntos, se leían libros juntos y los comentaban. Y también se sabe que Federico le dedicó varios poemas a Emilia. Son, claro, poemas que están recogidos en el libro de poemas o en el grupo más heterogéneo de poemas de juventud de Federico García Lorca. Sí. Evidentemente, algunos de los poemas de esos libros están dedicados a Emilia Llano, aunque no tenemos una dedicatoria explícita. Pero sí que había, bueno, sí había una relación, digamos que especial. De hecho, él cuando llega a Madrid, aquí a Madrid a la residencia de estudiantes, continúa escribiéndola y sí se ven, bueno, no sé, para la época, pues no sé hasta qué punto, y seguramente él estaba también descubriendo su propia sexualidad. Vamos a continuar porque, claro, siguiente libro. Es La araña del olvido. ¿En qué momento, Enrique Bonet, decides que Agustín Penón merecía un cómic fantástico como este? ¿Cuándo se cruza Agustín Penón en tu vida, Enrique? Pues se cruza, por supuesto, cuando descubro Miedo, Olvido y Fantasía, el libro de Marta. Y lo descubro a través de un amigo, José Antonio García, el murciano, que es uno de los editores de Comares. Y él fue el que estuvo mano a mano con Marta Osorio preparando la edición de Miedo, Olvido y Fantasía. Y cuando él empezó a hablarme de la maleta de Penón y del libro y de este investigador que había estado en Granada, yo no tenía ni idea de este personaje. Y bueno, eso fue una noche, una conversación de bar de una noche, y al día siguiente ya tenía el libro y bueno, ya no pude parar de leerlo. Y en cuanto empecé a sumergirme en la historia, pues me di cuenta que ahí estaba el libro o la historia que yo estaba buscando para hacer un TVO largo y ambientado en la ciudad de Granada. Era un poco la ambición que yo tenía, y vi en esta historia lo que yo buscaba, todos los elementos que buscaba, y por supuesto la figura de Agustín Penón como elemento central de una historia fantástica. ¿Llegaste a conocer, tú tuviste esa suerte, Enrique, no lo sé, a Marta Osorio? No llegué a conocerla personalmente, eso fue otra historia también, de tantas historias que se cruzan en esta historia fantástica de Penón y de tantos personajes, porque me ocurrió un poco lo mismo que a Isabel con su documental. Yo estuve, en mi caso fueron tres años detrás de Marta, mientras yo empecé a preparar el TVO y mientras estaba trabajando en él. Lógicamente yo quería hablar con ella, quería que ella supiera que estaba trabajando en este libro y quería contar un poco con su autorización, con su supervisión, ¿no? Y bueno, intenté en muchas ocasiones contactar con ella y fue imposible. Siempre me daba largas también. Siempre ella estaba en una situación muy delicada de salud, tenía este problema de la visión y era muy reacia a recibir gente en casa. Entonces yo, bueno, respetaba mucho esa intimidad suya, pero por suerte pude contactar con ella cuando estaba ya el libro prácticamente hecho. Pude hablar por teléfono, una conversación por teléfono que fue inolvidable y que me reveló, bueno, la cabeza tan privilegiada que tenía esta mujer, ¿no? Y cómo con su edad y después como ha dicho Isabel también, de su fragilidad, tenía una fortaleza interior tremenda y sobre todo una cabeza y una lucidez que a mí me dejó muy impactado, ¿no? ¿Alguna vez? Fue una conversación inolvidable. Alguna vez me has contado, Enrique Bonet, de verdad que le recomiendo este libro. Yo lo tengo en casa guardado ahí en mi estantería como oro en paño después de que me lo regalase Emilio Silva. Alguna vez, cuando estuvimos en Granada juntos, pues poco antes de la pandemia y del confinamiento, sí, y además fuimos a ver la tumba de Emilia Llanos en el cementerio, y estuvimos en la casa, me dijiste, lo más difícil de resolver de este cómic fue el final. ¿Por qué?
Pues porque la historia de Penón no estaba contada en su final. La historia de Miedo, Olvido y Fantasía acaba cuando Agustín se marcha de Granada en el año 56, septiembre del 56, y a partir de ahí lo que se conocía de Penón era muy poco. Había muy pocas pistas y era muy complicado darle un cierre a la historia porque sabíamos que desde el año 56 hasta el año 76, en que Agustín fallece, lo único que sabíamos es que no había sido capaz de escribir ese libro. Pero no sabíamos por qué. No sabíamos en esos 20 años para que él hubiera decidido o hubiera sido incapaz de hacer ese gran libro, ¿no? Y en realidad eso fue lo que a mí me atraía más. De toda la historia, a mí lo que me atraía era lo que no se conocía, ¿no? Como narrador, pues lo que te interesa fundamentalmente son los lados oscuros de la historia. Y ese era el gran misterio que había que intentar resolver sin poder dar una respuesta porque era imposible, ¿no? Y en ese sentido fue clave en la aparición del último libro de Marta que habéis comentado, El enigma de una muerte. Yo estaba acabando las últimas páginas del cómic, tenía un final escrito cuando apareció El enigma de una muerte y me cambió por completo o sea, me dio la clave para poder acabar las últimas páginas, ¿no? ¿Por qué? Y la clave la daba... ¿Qué clave te dio, Enrique? La clave venía en una serie de cartas que escribe Agustín a Emilia, en el cual le describe un suceso muy misterioso, muy enigmático para ellos, que además es fantástico, ¿no? Gráficamente o visualmente, que es Agustín tenía en su estudio de Nueva York, él había dispuesto todas las fotografías que había hecho en Granada, las tenía puestas de su mesa de estudio y todos los días se dedicaba a mirarlas para recordar y para inspirarse a la hora de escribir. Y él nos cuenta como un día de desesperación, que no le salía lo que quería escribir, se tiende a dormir un rato, a descansar, era la hora de la siesta y se produce un extraño fenómeno. Atentos a esto, por favor, que va a contar Enrique, que me encanta, porque al final yo no me atreví antes a contar lo del poema Alba. Antes Isabel decía, cada vez que voy a Granada pasa algo. Pero es que esto lo cuenta en el libro, o sea, esto queda recogido, ¿no? Y es la historia del rayo, explica, porque forma parte del misterio. Hay un rayo que entra por la ventana, las cortinas están dispuestas de tal manera que el rayo nace en una de las fotos de la fosa donde supuestamente estaba Dalurca enterrado, ¿no? La foto del olivo, de ahí parte el rayo y el rayo se va dibujando a lo largo de las fotos y acaba, el último rayo, la última forma de ese rayo, de esa línea de luz, acaba en una fotografía de Federico García Lorca sobre el ojo de Federico iluminado. Cuando Penón ve eso, se queda maravillado, pero es que además él cree ver en esa forma, en esa que además está fotografiada y hay fotos. Bueno, una serie de fotos. Juan Carlos García Polavieja me la acaba de pasar, dice, este es el momento. Yo prometo que el próximo programa nos vamos a hacerlo a Milenio 3 y terminamos antes. Pero es verdad, esto está contado en un libro editado con Comares, que les recomiendo. Y de hecho Agustín y Emilia decían que parecía que había algo que les guiaba, ¿no? Y este es el rayo que entra en esa especie de somnolencia que le entra, de la que se despierta Agustín Penón, entra en su apartamento de Nueva York y vamos a recordar qué señala Enrique. Pues señala eso, la fosa, donde, o sea, el lugar donde Penón creía que estaba enterrado Federico, ¿no? La fosa que, bueno, Manuel Castilla, el olivo famoso, que une, pero es que además dibuja la firma de Lorca. O sea, la forma de ese rayo parece dibujar la firma de Federico. Y bueno, eso es un fenómeno que a él le deja muy, muy impactado, que comparte en cartas con Emilia, y a partir de ese momento él queda como paralizado. Si ya tenía dificultades para escribir el libro, ese momento yo creo que fue un punto y aparte en su relación con la propia obra que él quería cometer, ¿no? Porque veía como la presencia de Federico
y él llegó un momento en el que no se veía capaz, creo yo, de llegar a acabar ese trabajo que él mismo se había Esto es una pregunta encomendado. muy personal que os voy a plantear a los tres, porque hay algo que, bueno, estáis sobre la mesa, queda como una especie de sombra. Todos decimos, Agustín Penón no pudo terminarlo, Agustín Penón falleció, se han pedido, sé que a veces autopsias, no sé hasta qué punto. ¿Qué hay de teoría, qué hay de realidad? Os lo voy a preguntar a todos, ¿vale? De qué pasó al final y qué creéis que le impidió. Y esto es una pregunta, no es una pregunta científica, con datos encima de la mesa, sino es una pregunta con todo lo que sabéis y el bagaje lorquiano y penoniano que lleváis, ¿qué creéis que le pasó? Isabel, a ver. Bueno, yo creo que esos 2 años que pasó en Granada, su relación después con Emilia le trastornaron emocionalmente hasta un nivel. Él sabía que tenía en la mano algo muy poderoso, una investigación impresionante, pero yo creo que estaba enfermo, que no podía seguir, emocionalmente enfermo, que es con lo que acabó su vida también, con esa enfermedad. Agustín Penón se suicidó, no murió de muerte natural. Y yo creo que Agustín Penón, de todo aquello que vivió tan intensamente, porque como dice Marta, era la sensibilidad pura, era un hombre sensible, era romántico, y lo vivía todo intensamente, y yo creo que le trastornó aquellos 2 años en Granada, además del miedo que pasó, y después de su relación con Emilia Llanos. Los dos estaban muy alterados emocionalmente, me parece, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Juan Carlos. Bueno, Emilia Llanos y Agustín Penón tenían una relación maravillosa. Emilia descubrió en Penón, estaba convencida que de alguna manera Agustín era la reencarnación, era de Lorca, era el Lorca. ¿Qué pasó con Agustín cuando se va? Agustín cuando se va, con la idea tenía clarísimo que escribiera, que Agustín era un hombre que tenía problemas de depresión, era un hombre inestable, era un hombre bastante inestable y sufría de depresión. El libro que él tenía proyectado y sobre el que había volcado, que le costaría la vida, le hacía muchísima ilusión. Y él cuando vuelve a Nueva York, está súper volcado día y noche con el libro. Hay muchas teorías de por qué no lo hace. Lo cierto es que él no lo hace. El final de Agustín Penón hay un hecho que es muy relevante, ¿no? Que es una semana antes de morir, él manda unos documentos que él había conseguido, inéditos hasta entonces sobre Lorca, él se los manda a William Layton, que en aquel momento estaba trabajando en Barcelona, y con un texto algo así, por si me pasa algo, quiero que tú... Y a la semana siguiente falleció. Yo creo que deja claro que él quería finalizar, ¿no? Sí, que quería quitarse la vida, ¿no? Pero, ¿por qué creéis, Lola Manjón, sé que no me vas a decir, no me preguntes esto, que yo de lo que sé es de Emilia Llanos, pero bueno, te sabes de todo el universo. Una vez que entras en contacto con una cosa, ya un poco tienes una teoría en torno a lo... Y no os estoy pidiendo una aportación científica, sino una sensación. ¿Por qué se ve incapaz Penón de terminar? ¿Por qué crees, Lola? Pues yo creo que tuvo mucho que ver lo que ha contado ahora Enrique. Y es que Emilia Llanos, desde que conoció a Agustín, pensó que Agustín Penón era una reencarnación de Federico. Hay que tener en cuenta 2 cosas. Una, que a principios del siglo XX el espiritismo estaba muy de moda. El espiritismo. Especialmente entre mujeres, el espiritismo. Sí, es que y Emilia Llanos, el espiritismo con Federico, en la casa de Plaza Nueva. Eso sí sabe y se ha documentado. Lola, perdona, ¿dónde? ¿No me oyes? Es que se entrecorta un poco. Estabas diciendo, Emilia Llanos y Federico García Lorca hacían espiritismo, ¿en dónde? En el piso de Emilia Llanos. Sí, en Plaza Nueva, ¿no? En Plaza Nueva. Vale. Y entonces Emilia creía firmemente en los espiritismos y creía que Agustín Penón, que además cuando llegó a Granada tenía la misma edad que Federico cuando murió, 35 o 36 años,
Era la reencarnación de Federico. Y, de alguna manera, Agustín siempre apoyó esta idea. Recuerdo que en algún momento dijo que cuando fue por primera vez Agustín a Fuente Vaquero, tenía la impresión de haber estado allí ya. Y, en fin, que al final, con los años, la misión que tenía Agustín sobre sus hombros era demasiado poderosa, era una carga. Porque él era como el elegido para escribir la historia verdadera, final y definitiva sobre Federico. Y yo creo que eso Agustín lo hundió. Era demasiada responsabilidad. Como ha dicho Enrique, a partir del momento este de las fotos y de las firmas y del rayo que unía la boca de Federico con la figura de Emilia, etc., a partir de ese momento ya se cortó un poco la comunicación entre Agustín y Emilia, también incluso el trabajo de Agustín. Eso no lo recuerdo, porque tú has contado, Lola, que Federico y Emilia, en Plaza Nueva, en la casa de Emilia, hacían espiritismo. También hicieron espiritismo después. Nos estamos metiendo en un lugar un poco truculento, pero yo al final sé que esto también tiene su... ¿Hacían también eso Agustín y Emilia? ¿Lo practicaron? O sea, está documentado, no sé si está en las cartas o Vale. No, eso no. Y Enrique Bonet, no vamos a salir ya de ahí. Enrique Bonet, ¿por qué crees tú que no consigue terminar esa labor titánica? Vamos a ir ya con Miguel Poveda, que quiero que lo escuchemos. Esto te va a encantar, Lola. ¿Por qué crees, Enrique Bonet, que no consigue Penón terminar aquella labor titánica? Bueno, a todo lo que habéis dicho, lo que habéis comentado los tres, yo creo que hay dos cosas que la propia Marta lo cuenta, ¿no? Y lo cuenta muy bien, que influyeron también en la decisión final de Agustín. Por un lado, yo creo que era el miedo a hacerle daño a personas que habían colaborado con él, que habían trabajado con él en Granada y que en alguna manera podían verse perjudicadas por la publicación del libro. Eso yo creo que también influyó en cierta manera en parar un poco su deseo de publicarlo. Y otra, una frase que Agustín dice en alguna ocasión, y le dice a Emilia varias veces, cuando él dice que él nunca escribiría nada de lo que García Lorca se sintiera orgulloso. O sea, él no haría, nunca escribiría nada de lo que no estuviera seguro. Y eso yo creo que también le influyó mucho. Era al final del todo, creo que reunió grandísima documentación, hizo grandes descubrimientos, grandes hallazgos, pero no tenía ninguna certeza al final del gran misterio, ¿no? Las mismas dudas que tenía Penón en el año 55, 56, posiblemente son las mismas que tenemos todavía, ¿no? Sí. Y él como hombre honesto, porque yo creo que ante todo era una persona de una gran honestidad intelectual y de una gran bonomía, como habéis descrito, pues prefirió no publicar nada de lo que no estuviera seguro. Y para eso hay que tener un gran valor también. Afortunadamente tenemos su obra, Miedo, Olvido y Fantasía, y la de Marta Osorio. Sí. Tenemos un montón de libros. Ahora yo no sé si nos van a volver a confinar o no, definitivamente, pero si nos vuelven a confinar o no. Háganme caso porque les va a cambiar se van a emocionar y van a descubrir un personaje fabuloso rodeado de gentes increíbles. Yo empezaría leyendo Miedo, Olvido y Fantasía. Leería después El enigma de una muerte, sin duda. De repente descubriría a Emilia Llanos y iría a leer a su biógrafa, a Lola Manjón, con este libro sobre la gran Emilia Llanos, la divina Tanagra del siglo XX. Vería, porque además después de leer Miedo, Olvido y Fantasía, La araña del olvido, estoy deseando que vosotros saquéis la biografía Isabel Martínez Reverte y Juan Carlos García de Polavieja de Agustín Penón. La araña del olvido, maravilloso. Me habéis emocionado entre todos tanto, de verdad, el documental de la maleta de Penón. Y como al final todo puede formar parte o no de una fantasía, Miedo, Olvido y Fantasía, pues Miguel Poveda y yo siempre hemos sospechado
que es lo que explicaba al principio, que aquel poema Alba, que escribe Federico en abril de 1919, está dedicado a Emilia. Bueno, no sé si un día lo sabremos, que supongo que ya, seguramente no, pero bueno, Miguel Poveda hoy quería también participar y explicarnos esta teoría un poco sui generis que tenemos, pero bueno, por fechas sí puede coincidir, y si no, ahí está Lola Manjón, que se lo sabe todo, y ha querido también recordar estos 100 años del nacimiento de Agustín Penón, estando con nosotros hoy vía streaming y explicando esta historia que forma parte también de la magia. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Poveda y, bueno, tanto mi amiga Marta González Novo como yo tenemos la teoría de que Federico García Lorca en el año 18-19 escribió un poema de juventud, de amor a Emilia Llanos. En sus primeros años de juventud creo que Federico andaba pensando en Emilia Llanos, y hay un poema en concreto que pensamos que le dedicó a ella y que dice algo así como: ¿qué haré yo sobre estos campos, cogiendo nido y rama, rodeado de la aurora, rodeado de la aurora y llena de noche la alma? ¿Qué haré si tienes tus ojos muertos a la luz de clara y no ha de sentir mi carne? Y no ha de sentir mi carne el calor de tu mirada. Bueno, maravilloso. De verdad, gracias a Miguel Poveda por participar hoy también en esto. Yo me quedo tan... Ya no sé por dónde íbamos. ¿Qué queréis añadir, Isabel, Juan Carlos? Porque nos quedan unos minutos más, así que vamos a hacer una rápida ronda para que añadáis algo más. Venga, Isabel. Yo también recomiendo la lectura de todos estos libros, del Tebeo, del libro de Lola, de los dos de Marta, pero que empiecen de verdad por Miedo, Olvido y Fantasía, porque se van a quedar como nosotros. Yo creo que tienen que empezar por otro antes. Yo creo que tienen que empezar por el documental La maleta de Penón. Pues yo no lo iba a decir. Bueno, en el documental explicamos cómo lo hace Marta. Entonces, bueno, da igual, antes o después. Bueno, el documental yo lo que quiero es valorar, poner en valor, primero, por supuesto, la figura de Penón, que hoy es el homenajeado, ¿no? Pero la escritura de Marta Osorio es tan potente, tan mágica. Tú decías hacer un thriller, es que está por hacer una película sobre eso, pero eso de que transmita tantas emociones, las transmite todas: el miedo, la alegría, la borrachera, el afán de los hermanos Ruiz Carrillo de Biznar, pidiéndole que vengan los americanos a salvarnos del franquismo. Todo lo transmite, ¿no? Entonces te da un panorama de los años 55 en Granada, en el franquismo más duro, en los represaliados, en la miseria de los Rosales, que no tienen para pagarse un vino. Y entonces Penón lo paga para recibir información y se emborracha con ellos, y ellos se aprovechan de él. Lo describe también todo eso, ese mundo, en blanco y negro, porque Granada entonces era en blanco y negro. Y yo insisto, porque me ha dejado pegada Christopher Maurer cuando dice: esta historia es una tertulia de fantasmas. Casi lo dice Enrique Bonet, ¿verdad? Es todo está tan etéreo, tan en el aire, tan... Yo empezaría por el libro. Y luego, si quieres, eso se explica en la maleta, que no soy yo quien lo debe decir, vamos. Juan Carlos. Bueno, yo quería finalizar... Y darte las gracias. Eso, yo quería finalizar nombrando a Marta, no sé, reina de los amigos de Agustín Penón y Marta Osorio, porque su entusiasmo y su admiración por Emilia, por Agustín y por Marta Osorio es algo que, Marta, nos tienes que dejar que lo aprovechemos, porque gracias a ti vamos a empezar a que la figura de esta gente
maravillosa sea mucho más conocida y te vamos a estar agradecidos toda la vida. A mí me cambiaron la vida. Y que nos ayudes a rescatar la maleta como bien cultural. Es que yo tengo muchas ganas de poder ver la maleta. ¿Vosotros habéis llegado a ver la maleta de Penón? Que ahora mismo está... Nada, mira, pobre Enrique, que además él está en Granada y todo, ¿no? Yo sí la he visto y no la he aprovechado. Bueno, tienes el documental en tu haber de la He maleta. he tocado los documentos, pero claro, yo estuve 2 días con ella, con Marta, que esa maleta daba para años, no sé cómo decirte. Claro. Entonces tampoco sé qué hay en esa maleta. Es esencial para lo que estamos haciendo Juan Carlos y yo, es que tiene que salir de esa lotería. Es fundamental. Bueno, una cosa que quería decir, que me gustaría decir, que otra de las cosas que nos gustaría hacer algún día, que se hiciera una película o una serie, ahora que están muy de moda las series. Pues yo cito mucho Netflix, digo, a ver si alguien lo escucha y hace algo de Netflix porque es fantástico. Yo tengo guionista. Porque la verdad es que la vida de Penón es una vida llena de matices, de historias, y ya está hecho casi el guión. El guión es La araña del olvido. Sí. Es un guión maravilloso. Es un storyboard. Es facilísimo. Es coger el libro y empezar y hacer una película. En España tenemos unos grandísimos directores. No, y ahora y invitamos a... cosas, sí. Es el guionista que yo señalo. Sí, tienen storyboard. Chicos, ¿qué más queréis añadir? Que nos quedan ya un par de minutos. Enrique Bonet. Bueno, por supuesto, gracias a todos los que estáis ahí, a los tres, por vuestro entusiasmo penoniano, que es fundamental. Y bueno, me ha venido a la cabeza ahora, por cerrar y por recordar lo que decíais antes, ¿no? Que siempre que se viene a Granada para hablar sobre Lorca pasa algo. Recuerdo, Marta, cuando este fin de semana, bueno, el fin de semana que pasamos aquí en Granada, hicimos el famoso recorrido por la carretera de Biznar y Alfacar y conseguimos conocer a los caseros de la casa donde Penón estuvo, de la casita de papel, la casa donde... Y que fue un momento mágico, ¿no? Fue de estas sorpresas que a mí este libro nunca me ha dejado de provocar sorpresas y siempre descubro algo nuevo. Otra cosa muy mágica. Tuvimos la suerte de que los caseros nos recibiesen, nos sacaron rosquillas, bueno, fue una cosa increíble. Y luego lo que hicimos, que nos pusimos a pasear, de repente llegamos a Plaza Nueva. Tú vives en Granada, Enrique, yo fui ese fin de semana. Y me dijiste, ¿esos son los balcones? Digo, ¿cuáles eran los balcones de la casa de Emilia? ¿Dónde iba Agustín? ¿Dónde venía Federico? Esos dos. Digo, pero vamos a ver qué hay. ¿Alguien vivirá ahí? ¿Qué es eso ahora? Entramos, resulta que es una especie de hotel, pero un sitio muy chulo, un apartahotel, apartamentos, ¿no? turísticos. Apartamentos turísticos, pero con una pinta fantástica. Entramos, nos dejaron entrar, las de recepción nos miraban como si estuviésemos locos, porque decíamos, es que aquí vivió Emilia Llanos y ella con Agustín Penón y Federico García Lorca. No tenían ni idea las de recepción de lo que estábamos hablando, pero tuvieron la generosidad y la amabilidad de abrirnos. En ese momento estaban cambiando de un cliente a otro y estaban limpiando las habitaciones. Y tú me firmaste este libro con un dibujo maravilloso, La araña del olvido, en la casa de Emilia Llanos. Y me hizo un dibujo fantástico, Enrique Bonet. Claro, Dibujo de Emilia. Luego dice Isabel Martínez Reverte, es que cada vez que llegas allí pasa algo, llega la magia. Pues aquello estábamos en casa de Emilia. Qué bonito, Lola Manjón. Ay, sí. Bueno, por terminar, una última conclusión, Lola. Sí, vale, solo una cosita, y es que ya que es el centenario del nacimiento de Penón, me gustaría destacar de Agustín también una habilidad enorme que tuvo, que fue la de ofrecer confianza a la gente tan desconfiada de Granada para que le contaran cosas, y especialmente la habilidad que tuvo para que Emilia Llanos le contara todo lo que nunca le había contado a nadie. Que había estado enamorado de Lorca, lo que había pasado en el momento terrible del asesinato de Lorca, etc. Además, Emilia Llanos escribió para Agustín unas memorias que permanecen inéditas, que están todavía en la famosa maleta de Penón. Tanto Gibson como Marco Osorio publicaron una parte, pero
ese manuscrito fundamental, que son las memorias de Emilia Llanos, con todos sus sentimientos y sus vivencias con Lorca, las escribió ella para Agustín, porque Agustín consiguió abrir el corazón de Emilia como nunca nadie lo había hecho. Sí. Y eso es una habilidad que hay que reconocerle también a Agustín en este momento que se cumplen 100 años de su nacimiento. Es que al final es lo que decía Marta Osorio, fue un hombre bueno y yo creo que Emilia lo que percibió en él es que no iba buscando, no tenía ningún interés. Emilia tuvo la sensación de que estaba ante un hombre sincero que no venía a hacer dinero, sino que llegó a arruinarse y a perder la fortuna que había hecho con los seriales radiofónicos en Nueva York. Entonces yo creo que eso Emilia fue capaz de percibirlo y por eso seguramente se abrió a él como no se abrió nunca a nadie Emilia Llanos. Bueno, seguiremos celebrando. Hoy es el día, lo hemos celebrado, no ha sido el Congreso Internacional en Granada, pero no queríamos dejar de pasar la oportunidad de poder celebrar un día como hoy de hace 100 años naciese Agustín Penón. Quiero agradeceros a todos vuestra labor, de verdad, vosotros me lo agradecéis a mí, no, pero a mí me lleva la emoción mucho con este tema y me ha llevado tan lejos esta historia que un día espero poder contarlo, escrito de alguna forma, cuando tenga más tiempo. pero sí. Cada uno al final ha tenido su particular vivencia. Enrique Bonet ha tenido su araña del olvido para regalárnosla a todos, una historia fantástica. Lola Manjón nos ha regalado a Emilia Llanos, un personaje fantástico, la divina Tanagra del siglo XX, y el libro fundamental, Miedo, Olvido y Fantasía, el documental de Isabel Martínez Reverte, La maleta de Penón. Hay que conseguir saber que hay que conseguir sacar de un notario a la maleta de Penón y que lean después El enigma de una muerte. Seguiremos, chicos, muchísimas gracias. Gracias. Yo quería decir una cosita, solo que el documental La maleta de Penón lo pueden ver a través de la página web que hemos hecho de los amigos de Agustín Penón y Marta Osorio, que es www.penonyosorio.es. También tenemos un correo electrónico para todos los que queráis en mandarnos vuestras opiniones e iniciativas, que es correo@penonyosorio.es. Es muy sencillo, además Perdona, ponen ahí, no, pero por supuesto, ponen Agustín Penón y Marta Osorio y sale enseguida, además pues yo busco información y remiten a la web. ¿Querías añadir algo más, Isabel? Darte las gracias, de verdad. Muchísimas gracias, porque ha sido un gran esfuerzo el que hemos hecho para el Congreso, ha sido una gran frustración que no se pueda celebrar y tú nos has rescatado. Y entonces, bueno, por lo menos la gente que ha participado y la gente que nos ha podido ver, que yo no sé cuánta gente es, pues ha sido gracias a ti y al centro, al ámbito cultural del Corte Inglés. Así que muchísimas gracias a todos. Sí, yo quiero agradecerles porque lo hemos hecho contrarreloj. A Gervasio Posadas, que le escribí el jueves por la noche, hace 4 o 5 días, le mandé un audio y le dije, tenemos que recordar lo de Penón pese a la pandemia. Y me mandó enseguida un audio y me dijo, vamos a organizarlo. Hoy había previsto un acto aquí de Nacho Ares, el director de Ser Historia de la cadena SER. Gervasio Posadas habló con él al día siguiente y Nacho Ares tuvo la generosidad inmensa de cedernos este espacio, porque hoy tendría que estar aquí Nacho Ares y lo ha hecho por nosotros y por Penón. Un día nos iremos a Ser Historia, a contarle también esta historia a Nacho Ares, que se lo dije el otro día. Así que gracias a Gervasio Posadas, a Pita Sopena, que son el alma de ámbito cultural del Corte Inglés, por habernos acogido en esta casa. Seguiremos recordando a Penón, seguiremos recordando a Emilia Llanos, seguiremos recordando a Marta Osorio. Enrique Bonet, gracias. Disfruta de Granada. A vosotros. Y a Lola Manjón, que la pillamos en Valencia. Disfruta de Valencia, que también es un sitio maravilloso. Lola. Gracias, Marta. Un beso grande. Un beso, ¿eh? Chicos, y a seguir manteniendo el alma y el espíritu de los amigos de Agustín Penón y de Marta Osorio. Enhorabuena. Isabel Martínez Reverte y Juan Carlos García por la Vieja. Gracias. A ti, Marta. Los técnicos, gracias. Mis movimientos.